Probando sonido, 1, 2, 3, probando sonido. ¿Estamos bien, Roberto? Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a la conferencia Desnutrición asociada a la enfermedad, un asunto pendiente. Saludamos a los profesionales de la salud y la nutrición que esta mañana se dan cita desde varios países a través de la plataforma virtual y de forma presencial en el auditorio de la sede del INCAP en la ciudad de Guatemala. Entre ellos, delegados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, PROSAN, y del Viceministerio de Hospitales, universidades, del Hospital Roosevelt y de distintas entidades que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana. Bienvenida, doctora Isabel Correa, invitada ponente, a quien desde ya agradecemos la disponibilidad de este espacio durante su estancia en Guatemala para compartir su experiencia. Licenciada Claudia Maza, coordinadora del Comité de Nutricionistas de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. Bienvenida. Licenciada Norma Carolina Alfaro, jefa del Departamento de Formación Técnica de Recursos Humanos del INCAP. El Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP lleva a cabo una serie de conferencias en modalidad de seminario virtual, con el fin de dar a conocer temas de interés para los profesionales de la salud de los países de Latinoamérica. Es así como esta mañana ofrece un evento con la calidad técnica del INCAP, a través de la experiencia de participación en una conferencia sincrónica sobre un tema de actualidad. En esta oportunidad se ha desarrollado un evento de alto nivel con el que se pretende abordar un tema de mucho interés para los sistemas de salud y los profesionales, el cual será abordado por una experta internacional. Este evento supone un llamado a la acción sobre el abordaje de la desnutrición asociada a la enfermedad como una condición que afecta a grupos de población en un contexto hospitalario. Para dar inicio, escucharemos en nombre del INCAP palabras de la licenciada Norma Carolina Alfaro, jefa del Departamento de Formación Técnica de Recursos Humanos del INCAP. Buenos días a todos y bienvenida, licenciada Alfaro, la escuchamos. Muy buenos días a cada uno de los presentes y a todos los que están conformando la audiencia conectada a través de los canales de transmisión de este instituto. Desde la sede del INCAP en Guatemala, es un gusto saludar y dar la bienvenida a cada uno de ustedes, quienes nos honran con su participación en este webinar en que se abordará el tema desnutrición asociada a la enfermedad, un asunto pendiente. A todos deseándoles un día agradable y de mucho éxito. El INCAP es una institución que a lo largo de sus 75 años de vida, que los va a cumplir ahorita en septiembre, tiene como misión contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Centroamérica y Panamá y República Dominicana. Son sus países miembros y en esa misión acoge y promueve iniciativas para prevenir la malnutrición en todas sus formas. Una bienvenida especial a las autoridades que nos acompañan, a la doctora Andrea Correa, quienes nos honra con su presencia. Ya me di cuenta que le cambié el nombre, doctora. Isabel Correa, quien nos honra con su presencia en este recinto del INCAP y virtualmente para quienes nos están acompañando a la distancia. Cuando estaba tratando de buscar una expresión que representara un motivo de la actividad de hoy, encontré aquella que todos conocemos, en la que repetimos cuando queremos expresar la unión de voluntades, propósitos o elementos para llevar a cabo una acción con éxito. Un momento propicio representado en un fenómeno ficticio, que es la alineación de los astros. Lo hemos aplicado, lo hemos oído. A veces decimos, estamos alineados como los astros. Bueno, ficticio, pero realmente representa este momento para mí. Una oportunidad para esa alineación que se da en un grupo de instituciones, de personas, es llevar a cabo hoy este seminario, que se da por la alineación de voluntades y que tiene como propósito abordar un asunto pendiente.
el reconocimiento del derecho humano a un cuidado nutricional de calidad para combatir la desnutrición asociada con la enfermedad, tanto desde el nivel hospitalario como desde el nivel ambulatorio. Como ya se ha mencionado en la información que se ha compartido, el INCAP forma parte de estas voluntades que se están uniendo para llevar el proceso de concientización y reconocimiento de este derecho humano e invita a la acción para que unidos iniciemos el camino para llevarlo a una declaración de política y de derecho. ¿Cómo seguir una ruta? A lo largo del seminario y la intervención de la doctora Isabel Correia, estaremos escuchando los elementos para no dejar este asunto pendiente y que juntos, no distantes ni indiferentes, alcancemos el propósito. Unamos y dedicamos el esfuerzo para esta causa que representa un valor para todos, para todo el mundo. Si cada quien hace su parte, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable. Esperemos que estas palabras nos lleven a cumplir con este trabajo que es tarea de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Alfaro. Escucharemos a continuación a la licenciada Claudia Maza Moscoso, quien nos introducirá en el tema y presentará a la conferencista doctora Isabel Correia. La licenciada Claudia Maza es nutricionista guatemalteca, jefa de la División de Educación Universitaria e Investigación del Centro Médico Militar, con experiencia en nutrición clínica, docencia e investigación. Es coordinadora del Comité de Nutricionistas de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo y participa en el grupo internacional que trabaja por el derecho al cuidado nutricional de los pacientes hospitalizados. Bienvenida, licenciada Claudia Maza. La escuchamos y la recibimos con un aplauso. Sí. Hay que quitar esto de esta manera. Respetables autoridades del Ministerio de Salud, de organizaciones internacionales, de INCAP y estimados colegas y profesionales que nos acompañan el día de hoy, tanto presencial como virtualmente. Tengan todos ustedes muy buenos días. La desnutrición relacionada con la enfermedad es una afección subdiagnosticada y subtratada que afecta del 30 al 50% de los pacientes hospitalizados. Y es común en pacientes que cursan con distintas condiciones clínicas. Los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas y agudas corren un riesgo particularmente alto. Existen múltiples causas para este flagelo, que tienen que ver con alteraciones metabólicas propias de la enfermedad, que provocan inflamación de distintos grados, disminución del apetito y por ende de la ingesta. También por aumento del gasto energético y catabolismo asociado a la enfermedad. A esto debemos agregar la falta de conciencia y educación del equipo interdisciplinario en los procesos de cuidado nutricional, especialmente el tamizaje nutricional, las dietas no palatibles, la falta de asistencia a la hora de la alimentación y falta de observación de la ingesta por parte del personal de salud. El cuidado nutricional comprende la detección, la evaluación, el diagnóstico, implementación de la misma terapia nutricional y monitoreo, así como seguimiento al egreso. Su objetivo es evaluar y prevenir y tratar la desnutrición relacionada con la enfermedad, con una estrategia para la terapia nutricional óptima. La terapia nutricional es una intervención costo efectiva, con beneficios tanto clínicos como financieros. Es importante recordar que el cuidado nutricional debe proporcionarse en atención primaria a pacientes hospitalizados y debe de continuar al egreso. Esto para evitar los reingresos hospitalarios relacionados con la desnutrición. En general, pues el cuidado nutricional va a necesitar asistencia del equipo interdisciplinario,
quien debe conocer cada uno de los procesos de atención para poder referir y que se le dé al paciente un abordaje temprano y oportuno. La OMS de la región europea, junto con la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ha orientado elementos de política para incidir sobre el tema de desnutrición relacionada con la enfermedad. Se ha basado en múltiples estudios y ha publicado el documento Disease-Related Malnutrition, A Time for Action. Los acuerdos, declaraciones, convenios y compromisos entre sociedades internacionales, ESPEN, ASPEN, FELAMPE y ahora OMS, que incluyen la Declaración de Cancún, Declaración de Cartagena, Declaración de Viena, Compromiso de Asunción, entre otros, evidencian la importancia de apoyar una política de implementación del cuidado nutricional y fortalecer la educación de los profesionales de la salud en nutrición clínica. Las recomendaciones de políticas para la consideración de los países son reconocer la desnutrición relacionada con la enfermedad como un tema que deben abordar los formuladores de políticas y profesionales de la salud. Implementar la atención nutricional en atención primaria y en todos los entornos ambulatorios y hospitalarios. Fortalecer la educación en nutrición de los profesionales de la salud. En Guatemala, sociedades de profesionales como COFACI, ANDEWAT, ANUMUA, hospitales privados y de salud pública se han sumado a la lucha contra este flagelo, participando en iniciativas como el Nutrition Day y el estudio ELAMPE, así como campañas de concientización sobre la desnutrición relacionada con la enfermedad. Han unido esfuerzos para realizar auditorías de procesos de atención, para hacer un análisis situacional y generar documentos y consensos que justifiquen la creación de políticas que aborden este problema global. Recordemos que el cuidado nutricional es un derecho humano al que deben tener acceso todos los pacientes, pero para ello necesitan de nuestra asistencia. Tenemos un asunto pendiente, el reconocer la desnutrición relacionada con la enfermedad y el derecho al cuidado nutricional. Y para eso tenemos el honor el día de hoy de contar con la presencia de la doctora Isabel Correa, quien es profesora titular jubilada de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais, médico del equipo Eterna, Rede Mater Dei y Hospital Semper, coeditora jefe de la revista Nutrition, presidente de la Sociedad Brasileña de Nutrición Parenteral y Enteral y autora de más de 400 artículos de revistas, muchos de ellos relacionados con la desnutrición hospitalaria. Realmente estas líneas se quedan cortas para describir no solo la trayectoria de la doctora Correa, sino su calidad humana y su humildad, su pasión por la nutrición clínica y el tiempo que ha dedicado a luchar por el derecho al cuidado nutricional y que la desnutrición asociada a la enfermedad sea reconocida en Latinoamérica y en el mundo. Doctora Correa, bienvenida a nuestro país. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días a todos. Es un placer estar en Guatemala y estar en esta casa para hablar de un tema tan importante justo en el año que se cumplen 75 años de esta institución tan importante en el recto que es la nutrición y que la nutrición sea platicada de una manera distinta en términos de que no solo para poblaciones en riesgo nutricional, sino población hospitalaria. Y por eso el tema de la conferencia es desnutrición hospitalaria, que sin embargo está asociada a la enfermedad. Pero los datos que les voy a presentar son justo de los pacientes hospitalizados. Y esos son los pacientes que en algún momento también van a volver a la comunidad. O sea, el tema no ha mejor sitio para discutirlo que no en una institución que se ha dedicado a lo largo de estos años al cuidado nutricional de los individuos. Esos son mis conflictos de interés
Y creo que el más grande que tengo hoy es que creo en terapia nutricional, en ética, calidad y seguridad del paciente. Y es por eso que la nutrición es tan importante. Voy a seguir. Esos son los objetivos de mi presentación, discutir la mala nutrición o desnutrición, como lo quieren llamar, cómo se hace este diagnóstico y principalmente hablar de un instrumento más reciente, que es el GLIM, y por qué es importante discutir este tema de desnutrición hospitalaria. Bueno, desnutrición, y acá estas imágenes lo demuestran, conocimos muy bien la desnutrición social, que ya lo sé, Guatemala es un país a donde la desnutrición social es muy prevalente. Así lo es en toda Latinoamérica, así lo es en África, de donde vengo yo. Yo no soy brasileña, yo nací, crecí en Angola, África, y me fui de mi país por el tema de guerra, pero vivo en Brasil hace muchos años, pero desde la desnutrición social, sea en niños o en poblaciones de riesgo por cuestiones de guerra, cuestiones de inundaciones como las que estamos viviendo en este momento en Brasil, o por situaciones de trauma, es la misma, es desnutrición. Y en los hospitales, desafortunadamente, no ha sido bien reconocido. Este es uno de los primeros trabajos publicados por el doctor Butterworth, que dijo que el peso en los individuos hospitalizados estaba registrado solamente en 23% de los pacientes. ¿Pero qué significa eso? Bueno, peso aisladamente no significa mucho, pero cuando nosotros médicos calculamos líquidos intravenosos, antibióticos y otros tratamientos, necesitamos por lo menos de saber el peso del paciente para que el tratamiento sea individualizado. Pero cuando los pacientes tenían el peso registrado, los pocos que tenían, ellos habían perdido más que 6 kilos. Fijémonos, si el promedio de un hombre en Latinoamérica está alrededor de 70 kilos, eso significa casi 10%. Si de las mujeres alrededor de 65, eso significa 10%. O sea, es una gran cantidad de peso que los pacientes presentan. La albúmina, que no sirve como diagnóstico nutricional, sino como un marcador de inflamación, cuando registrada, 37% de ellos tenían una albúmina por debajo de 3. La talla no estaba registrada en casi mitad de los pacientes y raramente la suplementación nutricional se hacía. Y yo sigo diciendo que el problema no son las cifras de desnutrición, ellas van a seguir existiendo porque desnutrición está asociada a la enfermedad. Esa es una realidad. Lo que no puede pasar es que estos pacientes no sean tratados, porque la gente, y principalmente con la epidemia de obesidad, los médicos lo miran y dicen, no, está bien, tiene reservas, y esos pacientes no son tratados. O sea, cuando discuto cifras de desnutrición, lo que quiero llamar la atención es para que, aunque sean altas, los pacientes no son tratados. Y así el doctor Butterworth publicó el artículo que se decía que era el esqueleto en el closet, el armario del hospital, porque es un problema grande que no es reconocido, que los pacientes no reciben comida individualizada, no son tratados, y esto fue en 1974. Y seguimos discutiendo el tema, no que la prevalencia no se haya cambiado, no estoy preocupada, no se va a cambiar, pero que nos haya cambiado el número de pacientes que son tratados para esta síndrome tan prevalente. Y ese estudio lo publicamos hace un par de años con datos de Latinoamérica sobre la desnutrición hospitalaria. Y fíjense que en la población general hospitalizada, de acuerdo con los países, y acá tenemos la mayor parte de los estudios, vienen de Brasil, pero tenemos de Argentina, utilizando distintos instrumentos, la prevalencia alcanza 50-40%. El rango está así. Y cuando hablamos de pacientes quirúrgicos, nuevamente, tenemos una prevalencia muy grande de datos brasileños, pero nuevamente la prevalencia está altísima. O sea, esa es una realidad. El problema es real, pero como yo les decía, no es tratado. Y fíjense que en nuestro estudio demostramos que cuando el paciente ingresa al hospital,
la prevalencia está alrededor de 30%, pero si los pacientes permanecen en el hospital por más tiempo, eso sube. Sube ¿por qué? Por distintas razones, porque el paciente está más enfermo, por esa es la razón que se mantiene en el hospital, pero al mismo tiempo no está recibiendo terapia nutricional. O sea, los pacientes que están hospitalizados por más de 15 días, ¿se quedó desnutrido? Casi. La prevalencia de desnutrición sube para casi 70%. Es decir, mientras más tiempo el paciente esté en el hospital, el riesgo de estar desnutrido alcanza casi 3 veces más. Esos son los pacientes que no están siendo tratados. Entonces, el problema más grande para mí no es la prevalencia. El problema más grande es que no es reconocido, que falta cuidado nutricional y cuando hay el cuidado nutricional es inadecuado. Cuando hicimos el estudio brasileño, también registramos cuál era la información que esos pacientes, y teníamos una prevalencia de casi 50% de desnutrición. Entonces, quisiéramos saber si era reconocido el problema y aceptábamos como reconocimiento una palabra tipo flaco, desnutrido, ha perdido peso. O sea, no era una valoración completa, sino algo que nos indicara que los médicos estaban preocupados con este diagnóstico. Solo 23% de los pacientes tenían alguna palabrita o frase sobre el tema. El peso estaba registrado en menos de 30% de los pacientes. A la admisión, al igual, no se pesan los pacientes. Talla, tampoco. Es porque en nuestro país de latinoamericano no tenemos balanzas. Sí las hay. 75% de los pacientes tenían balanzas hacia 50 metros de sus camas. Entonces no se pesan los pacientes porque esto no es una costumbre, porque al igual el enfermero le mide la frecuencia cardíaca, le mide la talla algunas veces, no se pesan los pacientes. Bueno, ¿es complicado hacer el diagnóstico de desnutrición del estado nutricional? No, no es. ¿Hay instrumento ideal? No, no hay, porque nada en la vida es ideal. Hay lo que se adapta mejor a esta condición o a este individuo. Idealmente, un instrumento para hacer el diagnóstico tendría que ser de alta sensibilidad, o sea, que el test fuera positivo para quien tiene la enfermedad. Esto, si hay un instrumento de alta especificidad, por otro lado, va a tener baja especificidad, porque alta especificidad significa test negativo para quien no tiene la condición. Y cualquier uno que sepa un poquito de estadística sabe que es imposible tener 100% de especificidad y 100% de sensibilidad. Además, el test ideal debería tener valor predictivo positivo, o sea, la probabilidad condicional de que el paciente tenga la enfermedad, desnutrición, dado que el test resultó positivo. Este sería el más importante, pero al igual, si tiene un BPP positivo, tendría que tener un BPN también alto, y eso es imposible, casi imposible desde el punto de vista estadístico. El problema es que entonces tenemos muchas pruebas diagnósticas, muchas maneras de hacer el diagnóstico, y sin embargo, las nutricionistas son las personas que lo saben hacer mejor. Nosotros médicos, desafortunadamente, somos una desgracia. ¿Y por qué somos una desgracia? Porque no aprendemos nutrición en la facultad, porque no aprendemos nutrición en la residencia, y muy pocos de nosotros sabemos nutrición. Y por eso la gente sigue hablando de desnutrición, sarcopenia, dinapenia, caquexia. Hay un montón de nombres para definir una cosa que para mí es muy sencilla, y es por eso que hay incompatibilidad, hay competencia, hay un montón de cosas de cómo evaluar costo-efectividad contra la lucha de las desnutriciones. Estamos todos hablando de cosas, hay veces, con instrumentos distintos de valoración. Es muy difícil. ¿Cómo intervenir? Porque yo digo que desnutrición es esto. El otro dice que no, que sarcopenia es masa muscular y función muscular. Al final, es todo la misma cosa. Bueno, entonces, como yo le decía, estado nutricional, que es desnutrición o caquexia o sarcopenia o fragilidad o vitalidad, todo eso es estado nutricional. Cuando hablo de sarcopenia, por ejemplo, que es baja masa muscular y funcionalidad, estoy hablando de un componente del estado nutricional. Cuando hablo de fragilidad,
involucro y les invito a que lean críticamente las definiciones de cada uno de estos temas, que al final todos se refieren a una cosa que es estado nutricional. Entonces la pregunta es cómo valorizar, cómo evaluar. A mí me encanta la evaluación global subjetiva porque es esencialmente clínica. Y es esto que nos falta en nuestra práctica, que aprendamos a raciocinar clínicamente. Porque si yo no tengo tomografía para evaluar masa muscular, puedo evaluar masa muscular simplemente mirando al paciente. Yo digo a mis alumnos, cuando miran a la pierna del paciente y les parece que la rodilla es muy grande, olvídense, no es la rodilla que es muy grande, es que la masa muscular del cuádriceps se ha ido, no existe más. O sea, ese es el raciocinio clínico y eso nos enseña la evaluación global subjetiva. El tema es que cada día más hoy las personas buscan temas objetivos, tic, 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 de marcar y no pensar. Y es por eso que entonces tenemos muchos métodos. Y sin embargo tenemos métodos objetivos. Por ejemplo, antropometría. ¿Qué valoriza eso? Composición corporal. Yo puedo tener una buena composición corporal, estar desnutrida. DEXA o tomografía, composición corporal. Todavía puedo seguir con una buena composición corporal y estar desnutrida. O sea, los extremos, cuando atingimos los extremos, es que el paciente ya está muy mal. Y es por eso que hace un par de años las 4 grandes sociedades del mundo, Sociedad Americana, Europea, FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana, y la Sociedad Asiática, se juntaron con un grupo de expertos para discutir cómo hacer el diagnóstico nutricional por gente que es no experto. O sea, para que hablemos el mismo idioma de gente que no es experto. No importa, estoy en Guatemala, estoy en los Estados Unidos, a donde sea, que hablemos el mismo idioma. Y así entonces nació el GLIM, Global Initiative on Malnutrition. Y para que esto fuera posible, desde 2015 empezamos con discusiones y ya lo incrementamos en 2016 para un grupo más grande y siempre encontrando en congresos de la Sociedad Americana y Europea. El objetivo principal es que alcanzáramos que el diagnóstico de desnutrición también fuera contemplado en el Código Internacional de Enfermedades, porque en el Código Internacional de Enfermedades hay desnutrición comunitaria, hay sarcopenia incluso, pero no hay desnutrición relacionada a la enfermedad. Y cuando hablaba con la gente de OPAS, me decían, sí, desnutrición allá. Yo decía, sí, hay desnutrición comunitaria, que no es la misma cosa que la relacionada con enfermedad. Para desarrollar el CLIN, entonces utilizamos los instrumentos más utilizados de tamizaje, y tamizaje, fíjense que es distinto de valoración. Tamizaje es identificar factor de riesgo. Puedo tener factor de riesgo y no estar desnutrido. Eso no es estado nutricional, factor de riesgo. Utilizamos distintos, utilizamos los instrumentos que hay de valoración nutricional y con base en eso desarrollamos, publicado en esos trabajos iniciales, los criterios que deberían ser incluidos en el GLIN. O sea, pérdida de peso no intencional, IMC, eso no me gustó, pero como fue un consenso, no me gustó porque ya hace un par de años que yo escribí el Requiem, que es la marcha fúnebre del IMC, porque no me gusta el IMC, porque el IMC puede ser más o menos bueno para estudios poblacionales, pero no para enfermedad relacionada, desnutrición relacionada a la enfermedad, pero como esto fue consenso, y consenso uno tiene que bajarse la cabecita cuando la mayor parte dice que sí, se fue incorporado, pero creo que cuando hagamos la revisión, tal vez
digamos que eso no va a ser bueno porque los trabajos que están ahí ya publicados demuestran que cuando se hacen combinaciones con el IMC no se diagnostica bien la desnutrición. Masa muscular disminuida, entonces los 3 primeros son criterios fenotípicos y los 2 últimos, disminución de la ingesta e inflamación relacionada a la enfermedad, son los criterios etiológicos. Y para dársele el diagnóstico del estado nutricional hay que tener por lo menos 1 criterio fenotípico y 1 criterio etiológico. Y hay que decirse, porque les voy a comentar más adelante cuáles criterios fueron utilizados para darse el diagnóstico. Y la gravedad del diagnóstico nutricional va a ser entonces solamente basado en los criterios fenotípicos, de acuerdo con estos puntos de corte de 5-10% o a más que 10%. Entonces, acá tenemos los puntos de corte para desnutrición moderada y desnutrición grave, de acuerdo con pérdida de peso o con los otros instrumentos. Entonces, el GLIM es un criterio mundial que ya en este momento tenemos un montón de trabajos que han demostrado que es posible, prognostica y que es bueno, pero no excluye otros instrumentos de valoración. Por ejemplo, en mi hospital yo sigo utilizando valoración global subjetiva, pero al lado de la valoración global subjetiva, indico desnutrido por el GLIM con base en el criterio pérdida de peso y en el criterio, por ejemplo, inflamación o disminución de la ingesta. ¿Por qué? Porque ¿cómo queremos dar a los pagadores, que son las aseguradoras, incluso el gobierno, que el paciente tiene algo objetivo? Porque valoración global subjetiva, mucha gente dice subjetiva. Entonces, como queremos demostrar que no hay nada de subjetividad, sino algo objetivo que está siendo platicado mundialmente, pongo al lado el diagnóstico por el GLIM, demostrándole que siempre andan de mano juntas, que sin embargo así es. Y cuando lo publicamos decíamos que tener estudio prospectivo, pero hoy ya tenemos muchos prospectivos y respectivos. Esto fue uno de los primeros, yo soy sesgada porque es de mi grupo, a donde en pacientes que iban a ser operados, en pacientes quirúrgicos, hicimos distintas combinaciones. En este caso, alcanzamos como 10 combinaciones de los distintos factores, pero se pueden hacer mucho más. Yo quité de la presentación una en paciente con trasplante hepático, a donde hicimos como 30 y pico combinaciones, demostrando cuáles son las mejores combinaciones. Y ese es el tema que me indica hoy que, como yo lo sabía ya antes, que el IMC, toda combinación con IMC es pésima. Pero entonces, haciendo distintas combinaciones, fíjense que acá tenemos la sensibilidad y la especificidad, y la mejor es el GLIM-1, que era justo pérdida de peso no intencional y cambios en la ingesta. Algo muy fácil, sencillo de preguntar al paciente. Cualquier paciente, yo no necesito de ningún instrumento costoso. Y acá entonces tenemos en números cuál fue la área por debajo de la curva que indica una mejor sensibilidad, y el GLIM-1, como yo les decía, justo el GLIM que indicaba pérdida de peso e ingesta, pero un dato muy sencillo también, que es la circunferencia de la pantorrilla con un marcador de inflamación, también fue un buen factor pronóstico, o la pérdida de peso e inflamación, nada con IMC. Y cuando utilizamos técnicas de Machine Learning, que trabajamos en conjunto con la gente de las ciencias de computación, fíjense cuál fue el instrumento o el dato más alto capaz de predecir complicaciones. Algo muy sencillo, la circunferencia del brazo. Seguido, sin embargo, por el GLIM-9, que era el GLIM pérdida de peso con inflamación. Así es que modelos de Machine Learning nos indicaron que la circunferencia muscular del brazo, algo que cualquier uno con una fita métrica sencilla, y el área muscular del brazo fueron los criterios mejores para predecir complicaciones. Bueno, después de algunos años nosotros publicamos entonces este trabajo, una revisión. Este lo publicamos el año fines de 2022, a donde evaluamos todos los trabajos. Habían 79 en 2022, ahorita ya hay mucho más, que 32% eran estudios con ancianos,
67% eran estudios hechos en hospitales y desafortunadamente muchos de ellos utilizaron IMC como criterio fenotípico, justo lo que yo les decía que no es el adecuado, pero aún así alcanzaron, tal vez llegaron a un diagnóstico no muy adecuado. 45% usaron antropometría, 85% inflamación, disminución de la ingesta y algún instrumento de evaluación para comparar. Pero el problema más grande de todos estos estudios fue esto: tamaño de muestra inexistente en la mayoría de ellos. ¿Qué quiero yo decir con esto? Es que la mayoría de los estudios no fueron hechos con buen método científico, porque cualquier estudio científico, la primera cosa que aprendemos o que yo enseño a mis alumnos es el tamaño de tu muestra suficiente para trasladar la información a un grupo más grande de pacientes. Y esto no fue lo que estos estudios hicieron. Bueno, para pensar, entonces, historia semiológica y examen físico siguen siendo el más importante. Entonces, el GLIN no vino para reemplazar esto. Sigue siendo importante, pero el GLIN vino justo para aquellos que no saben hacer eso, que es la mayor parte de los médicos, porque no lo han aprendido, a que alcancen el diagnóstico nutricional. Y yo digo que el paciente es el centro y no que el doctor está procurando en los exámenes. Es decir, que debemos volver a la medicina, a la práctica de la salud basado en conversatorio con el paciente, examen físico. Pero sabemos que eso no es la realidad y es por eso que desafortunadamente seguimos con dudas. Yo les digo que además del GLIN, que contempla pérdida de peso involuntaria, pérdida de peso es sin embargo un gran marcador. Y eso lo publicamos hace un par de años en pacientes con cáncer. Los que habían perdido más que 10% del peso habitual. Acá, fíjense, está la curva de sobrevida. O sea, si ustedes no tienen nada, no saben clínica, no saben, pregunte al paciente si ha perdido peso, porque esto aisladamente, pérdida de peso no intencional. Eso aisladamente es factor pronóstico. Simples, así. Entonces, porque aún se discute este tema, porque como empecé diciendo, desafortunadamente los médicos no conocen el tema. Y ese es un estudio que se hizo entre 2012 y 2018 en distintos países de Oriente Médio, África, con estudiantes de medicina, a donde se sabe, al igual que Latinoamérica, no recibe adecuada formación en nutrición y que tampoco se está involucrando a las sociedades para que eso cambie. Ese otro estudio a donde se apunta que médicos no saben cuándo referendar. Esto no es hacer diagnóstico. Es decir, yo no sé, pero por lo menos voy a referenciar este paciente para dietistas, porque ellos desconocen justo lo que estaban platicando antes. Técnicas interdisciplinarias y el médico no lo aprende. El médico piensa, yo sé todo y voy a organizar y a decidir todo. No, en el mundo de hoy es imposible que el médico sepa todo. Y tópicos de nutrición basado en evidencia no son enseñados. Y eso está muy relacionado con que la mayoría de las naciones en el mundo no tienen políticas de salud homologadas para atención a estos temas, porque la nutrición a algo que parezca abstracto, no es abstracto. Sin comida no sobrevivimos. Hay que tener determinantes políticos, económicos, sociales y culturales, porque esos son los más importantes de explicar a nivel de salud, con datos. Estilos de vida, por ejemplo, son importantes también. Son componentes visuales de promoción de salud y la socialización y empoderamiento del individuo. El paciente hoy en día sabe, por ejemplo, decir que cáncer de seno, la mujer debería irse a hacer una mamografía. Pero si uno habla con un paciente sobre su pérdida de peso no intencional, el paciente no sabe lo que significa eso. Es decir, tenemos que empoderar al paciente. Este estudio fue hecho en América Latina sobre la coordinación de Diana Cárdenas y
varios países participaron, incluso acá, a donde se preguntó en escuelas de medicina, en su currículo, qué tenían de nutrición, tanto en la fase preclínica como en la fase clínica. Y fíjense, casi nada. Es decir, nada. ¿Y cuando hay? Hay en la fase preclínica, en bioquímica. Y ayer, por ejemplo, cuando platicaba con un grupo de médicos, me decían, me enseñaron en la bioquímica y el alumno no entiende la conexión entre gluconeogenesis, por ejemplo, y el ayuno preoperatorio que no se debe hacer. Se le enseñaron que el ayuno preoperatorio largo impacta en este tema gluconeogénesis, por supuesto que él iba a aprenderlo y a grabarlo, pero no, se enseña solamente la bioquímica y eso no es bueno. Y cuando se preguntaba sobre entrenamientos, había entrenamiento suficiente, solamente 18% de los médicos decían que había algún entrenamiento suficiente para este tema. Se sabían, ups, ¿qué pasó? Entonces, cuando hablo de políticas de salud, hablo justo sobre crear condiciones que aseguren la buena salud para toda la población. Y estas intervenciones públicas deben ser dirigidas al establecimiento de institución, al establecimiento de normas en la institución, al mantenimiento, fortalecimiento, y estos son las estructuras esenciales para la buena salud. Y hablamos de políticas dirigidas a individuos, esencialmente enfocadas en cambios y en el comportamiento individual de los profesionales, sino también de los pacientes y su estilo de vida, que es todo lo que empecé esta mañana hablando, que es la importancia de equipos. Próximo. Bueno, ¿y por qué es importante discutir el tema? Porque la mala nutrición, subnutrición, desnutrición, sea deficiencia de micronutrientes, macronutrientes, obesidad, exceso de peso, es un factor de riesgo para complicaciones, mortalidad, costos incrementados. O sea, ese es un problema real, no solamente como decía la prevalencia, sino lo que impacta. Este estudio yo lo uso mucho, es con gente que por cuestiones políticas se metieron a hacer huelga de hambre. Después de 6 semanas murieron. Esa es la prueba que yo no necesito de estudios randomizados para demostrar que la desnutrición conlleva complicaciones. Acá lo tengo. O sea, individuos sanos que solamente pararan de comer, murieron. Esa es la prueba. No necesito de nada más.
con 70 días, un tercio, 33% murieron. Pero eso también había sido demostrado en 1936 por un cirujano, cuando operaba a los pacientes que habían perdido más de 20% del peso habitual, tenían mortalidad doble cuando comparado a los pacientes que no habían perdido esta cantidad. O sea, observacional, real, muchos años ya se demostraba lo que hoy sabemos. En nuestro estudio demostramos que los desnutridos complicaban 27%, mientras los nutridos 17%, es decir, que un incremento de 60% de complicaciones. Las infecciones en doble en los pacientes desnutridos, principalmente complicaciones graves como abscesos intraabdominales, sepsis, que cuestan mucho al enfermo, pero a la institución del punto de vista de costo, y que los desnutridos también mueren más. Pero morir no cuesta, así cuesta, porque estos pacientes no mueren como un paciente con infarto. Estos pacientes se tardan mucho, y mientras este camino hacia la muerte sufre mucho, con lesiones por presión, con infecciones, con fístulas postoperatorias. O sea, impacta la calidad de vida de ellos, pero impacta los costos hospitalarios. ¿Por qué? Por todo el tratamiento y porque se queda en el hospital el doble del tiempo que un paciente nutrido. Solo eso, aisladamente, es incremento de costos. Y lo demostramos entonces que considerando solamente el hospital como si fuera un hotel, que uno paga la diaria, no contemplando medicamentos, servicios, el paciente desnutrido incrementa el costo hospitalario por 67%. Y calidad de vida también recién lo demostramos. Esto en pacientes quirúrgicos antes de la operación. O sea, todavía no habían sido operados para que impactara su tratamiento. De acuerdo con la escala de estado de calidad de vida, los pacientes desnutridos en todos los puntajes, sea desnutrido moderado o grave, tenían puntajes de calidad de vida mucho peor. Y esencialmente, resumiendo, si fuera a resumir, la escala de salud general está absolutamente distinta en los pacientes desnutridos graves. Y esto impacta no solamente los resultados clínicos, sino la persona como individuo. Y cuando tratado, ¿mejora? Sí, mejora. Ese estudio, fíjense la fecha, 1940, ya decía que pacientes que tenían deficiencia de vitamina C, se hizo una biopsia en 3 meses, la biopsia de la herida todavía estaba bien. A los 6 meses ya no había cicatrización adecuada. O sea, describieron esto como falta de sustancia intracelular. Y cuando se dio 1 gramo de vitamina C, en 10 días se cicatrizó. O sea, tratar resuelta en algo. Y acá estamos hablando solamente de un nutriente. Para mí, ese es un estudio clásico que resume en todo la importancia de tratar. Cuando hubo 20% de pérdida de proteína, equivalente a más o menos 15% de pérdida de peso corporal, que representa fuerza muscular disminuida, función general disminuida, 10 a 20% de estos signos fueran revertidos después de 5 días de tratamiento. No estamos hablando de un mes. Y quien trabaja con niños lo ve todos los días. El niño está así, pobrecito, no interactúa. Se le da nutrición, en 24 horas está activo. Esto pasa con adultos mayores también. Pasó, yo tengo un video sobre mi papá. En la charla que voy a dar hoy, eso le pasó también. Entonces, concluyendo mi ponencia, salud y derechos humanos. Salud y derechos humanos es un abordaje complementar para garantizar el bienestar. Así nos dice los derechos humanos. La declaración de Kofi Annan, que ya no está entre nosotros, en 2005, él decía, estamos en el momento de implementar derechos humanos en todos los niveles de la Declaración de Derechos Humanos
Y esto nos toca a la salud también. La operacionalización del derecho a la salud es mundial, incluyendo, si necesario, la judicialización en países a donde eso no es cumplido, porque eso debería ser el foco global de entidades de salud, porque ese es un derecho bien definido en abordaje en programas de salud. Y es por eso que un grupo de expertos apasionados por la terapia nutricional, comandados por Diana Cárdenas, hemos discutido este tema de desnutrición, o mejor decir, tratamiento de la desnutrición como un derecho humano, porque, como yo les platiqué, la desnutrición es un factor que impacta en la óptima nutrición, y sin la óptima nutrición tenemos un problema general en nuestros pacientes. Entonces, las bases para esto, de derecho a la terapia nutricional, es dignidad humana, principios éticos. Para los gestores que no lo piensan, es estados, políticos, gerentes institucionales y cuidadores, tienen que tocarles porque, por todo lo que he platicado. Y el principio de la idea es que deberemos beneficiar de todo el proceso del cuidado nutricional al paciente, por lo que la causa, por la capacidad de vida, por la calidad de vida, sino también por lo que impacta en su bienestar. Y es por eso que ser tamizado y diagnosticado para el estado nutricional debería ser obligatorio, como lo es en Brasil, como ley, para que esto pueda recibir atención convencional o terapia nutricional. Entonces, el problema ya no lucho por prevalencia de desnutrición, sino por terapia nutricional. Para estos pacientes es el derecho a la comida, el derecho a la salud, para que el paciente sea nutrido. Y sin embargo, no estamos hablando del paciente en fase terminal, aunque la nutrición puede ser una manera también de ayudar en esta fase terminal. Y para terminar, en mi simplista manera de pensar, muy simplista, es que si libertad significa supremacía de derechos humanos en todo, salud es un derecho humano, no hay duda sobre eso. Si el derecho a la salud es un derecho humano, desde 1948, terapia nutricional es parte integral del cuidado a la salud. No puedo hablar de terapia nutricional conociendo parte integral, luego un derecho humano. Y si el derecho a la ciencia, que fue incorporado en el Pacto Internacional Económico, Social y Cultural en 1966, también es un derecho humano. Luego, investigación correcta y ética es un derecho humano. O sea, todos los datos que tenemos hasta hoy sobre terapia nutricional, desnutrición, que han resuelto de buena investigación, es un derecho humano. Luego, la mala práctica de terapia nutricional clínica y investigación debe ser denunciada. Y es este tema que tenemos que empezar a luchar. Quien no lo hace está yendo contra el derecho humano. Entonces, la nutrición clínica, la buena ciencia interagen con derechos humanos. Y por eso es tan importante en educación médica, empoderamiento del paciente, educación médica y ética. Y es que tenemos que discutir esto en las universidades y empoderar a los pacientes porque ellos tienen este derecho de ser empoderados. Hace un par de años yo escribí este editorial justo ya hablando, mucho antes de empezar con el tema de derecho humano, hablando sobre el empoderamiento del paciente contra la desnutrición. Y a cada vez más creo que de la misma manera que se hace empoderamiento de mujeres sobre cáncer de seno, hay que hacer mujer con cáncer de seno desnutrida, muere más, tiene más complicaciones de la quimioterapia y así seguimos con todas las enfermedades. Recién entonces la Organización Mundial de la Salud, Europa, ha reconocido el tiempo de acción en la lucha contra la desnutrición asociada a la enfermedad. Y es eso que queremos traer a Latinoamérica por medio de OPAS, que compren la idea, que no es novedosa, que existe hace muchos años, que tenemos que cambiar en políticas de salud y no más
olvidarse que eso no existe y que la terapia nutricional no necesitan leer eso, está en la página de la OMS, es muy grande, pero todo resumen lo que he platicado con ustedes esta mañana. Nuevamente, muchas gracias a INCAP, muchas gracias, licenciada, por nos haber proporcionado este momento de discutir un tema que sí, soy sesgada, soy apasionada por él, porque creo que es el derecho del individuo a ser nutrido, porque sin nutrición no sobrevivimos. Muchas gracias. Hay un micrófono acá para si quieren hacer preguntas, ¿sí? Y en línea también, al que parece. Ustedes. No me voy a quedar en pie. Tenemos una pregunta de la doctora Ligia Moscoso, que ¿cuál es el marcador de malnutrición más sensible que se utiliza en los hospitales? Ella se refiere específicamente a indicadores bioquímicos. No hay. No hay, porque la albumina es un marcador de inflamación. Ya, listo. Yo tengo pacientes desnutridos graves que parecen normales y que tienen albúmina normal y son desnutridos graves. O sea, no hay. Hasta este momento no hay un marcador como la hemoglobina que está baja y que comprueba lo que miro en la mucosa del paciente. No hay. En nutrición, la clínica, el conjunto es soberano porque nutrición es un conjunto de macro, micronutrientes, entonces no hay. Doctora, una pregunta. El poder llegar a reconocer la desnutrición relacionada con la enfermedad, tanto en los países como que lo reconozcan organizaciones como la OPS, es un camino empedrado, pero no imposible. ¿O usted cree que es un camino fácil de seguir? No hay nada fácil en la vida. ¿Usted conoce algo fácil? No hay nada fácil. Es difícil. ¿Cómo recomienda iniciar para ir No es, así que poquito a poquito y de trabajo de hormiga? no es imposible. Ese es el punto clave. No es fácil, pero no es imposible. El camino es trabajo interdisciplinario, número uno. Nadie alcanza nada solo en la vida. Punto clave. Sin embargo, involucrar a políticos que entiendan la importancia por datos, por números, o entiendan la importancia porque tuvieron a alguien en la familia que necesitó de terapia nutricional, incluso eso. O sea, sensibilizar a aquellos que tienen el poder de decisión. Sin embargo, como sociedad de especialidad, no logro alcanzar nada si no alcanzo a aquellos que tienen el poder de toma de decisiones. Entonces, hay que trabajar con estos por medio de una persona, de un político que compre la idea, de dos políticos y alguien técnico que trabaje en el ministerio, que se sensibilice con la idea. O sea, no hay uno solo camino. Hay distintas maneras. Ustedes trabajan en el ministerio, ¿verdad? Ah, tengo personas acá que puedo sensibilizar. Esos son los líderes que han escuchado. Y claro, no va a ser en la primera conversatorio, en el primer conversatorio que va a convencer al secretario, al ministro, o no. Pero eso es una cosa insistente, un trabajo de hormiguita. Eso sí se alcanza. Necesitamos mucho apoyo del ministerio, que repliquen la información y sobre todo que estén convencidas que esto importa, ¿verdad? Entonces necesitamos muchísimo. Si es necesario, voy al ministerio a hablar con el ministro. Ya estábamos pensando ir a tocar la puerta, que hay aquí a la parte. Entonces, ¿en serio? Entonces, muchas gracias por venir. Realmente es muy importante su participación. Queremos tocar puertas por medio precisamente del colegio. La guía de la doctora es sumamente importante, su credibilidad, su prestigio. Y creo que poco a poco vamos a lograrlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de quien está acá? Usted quería hacer un comentario. Tania, por favor. Tania Reyes, la licenciada Tania Reyes.
Muchas gracias. Muy interesante. La verdad es que es un honor estar acá hoy. Son grandes los esfuerzos que hacemos dentro de las unidades formadoras para estar o tratar de estar al día en cuanto a los avances en nutrición clínica. Sinceramente, muchas gracias. ¿Cómo ve o cómo fue la experiencia en Brasil en cuanto, ha mencionado mucho a los actores políticos, pero ¿qué papel juegan las escuelas formadoras? Gracias. Las escuelas formadoras, el papel fue muy bajo. El papel más relevante fue de la sociedad de expertos, la Sociedad Brasileña de Nutrición Parenteral. Sin embargo, con números, ¿qué números? Mi estudio, que fue mi estudio de maestría, doctorado, y que demostramos que teníamos un problema muy grande que no era tratado. Los datos más importantes no son lo que prevalencia es alta, era que estos pacientes no eran tratados. Y así alcanzamos llegar con números al ministerio. Y ustedes, aunque no tengan, por ejemplo, un estudio similar, ustedes tienen datos del Nutrition Day, que indica lo mismo. Por ejemplo, yo sé que en Latinoamérica, porque eso se los publiqué yo hace 2 años más o menos, en Latinoamérica, más del 50% de los pacientes hospitalizados en el día del Nutrition Day no habían comido ni mitad de lo que se había ofrecido al día anterior. La parte de estos pacientes habían perdido peso en el último mes. O sea, aunque ustedes no tengan datos específicos, hay datos de Nutrition Day en Guatemala que los pueden usar para demostrar, tenemos un problema también. Y el problema nos toca a todos en los hospitales que han participado. Me agrada mucho recibir una pregunta de Andrea Márquez. Yo les quiero decir que Andrea Márquez trabajaba en el Viceministerio de Hospitales hace algún tiempo y ella nos apoyó para el estudio de POLENC, de Políticas Públicas en Nutrición Clínica. Entonces, realmente es un gusto que nos esté escuchando, Andrea, y siempre gracias por su apoyo. Ella dice, estoy muy de acuerdo que la historia y el examen físico es lo más importante. Sin embargo, los laboratorios apoyan el diagnóstico y sirven de pronóstico. ¿Cómo manejan la albúmina como indicador de inflamación? Si también es indicación de filtración capilar, sepsis, desnutrición, función hepática, ¿se correlaciona el PCR con la albúmina? Y eso es. Bueno, el GLIN, el grupo Perdón, GLIN. interrumpa. Ah, Entonces, McLaren ya no debería ser, se refiere a la puntuación de McLaren de desnutridos infantiles, de desnutridos pequeños. Ok. El grupo GLIN pronto va a salir un trabajo sobre marcadores inflamatorios, porque fíjense que uno de los componentes del GLIN es marcador de inflamación y sentimos que había necesidad de avanzar con este tema específico, pero les garantizo que la albúmina va a salir como no indicación de estado nutricional, sino como indicación de inflamación. Claro que un individuo que tiene alta inflamación, porque tiene una albúmina baja, es un individuo que está en altísimo riesgo de desnutrición. No significa que ya esté desnutrido, pero está en altísimo riesgo. Entonces, y el punto de corte es albúmina por debajo de 3.5 y grave por debajo de 2.5, pero aisladamente no nos puede dar el diagnóstico. Es un factor pronóstico, pero no de diagnóstico. Y eso se aplica a los niños también. ¿Ok? La licenciada Marieta Lau tenía una pregunta. Buenos días. Doctora, una pregunta. ¿Usted sabe qué estrategias utilizaron en Europa para poder reconocer la malnutrición relacionada a la enfermedad? Mi pregunta va como, ¿qué estrategias o qué tips podríamos tener nosotros para poder trabajarlo acá también? Yo entendí su pregunta, es ¿qué usan en Europa para hacer el diagnóstico? ¿Cómo lograron ellos que fuera reconocido a través de... Este es un trabajo que se ha desarrollado por la Sociedad Europea también, Ujú. trayendo a la gente de la Organización Mundial de Salud que nos escucharan.
y que entiendan todo esto que yo platiqué acá, les enseñé acá, y entonces empezar a entender que si hay un problema y que si este problema no está diagnosticado. Y fue la razón incluso que el grupo GLIN ha empezado a trabajar también. O sea, las cosas marcharan en conjunto. Es desarrollar el GLIN, demostrar que podemos hacer el diagnóstico, que no necesitamos de nada complejo, que hay, eso está relacionado con derechos humanos. Todo eso marchó, está marchando todavía en conjunto, y la actividad política de una sociedad fuerte que entonces empezó a invitar, porque ellos no van a venir a nuestros eventos a no ser que sean invitados, que los traigamos, que los discutamos con ellos, y así sea, o sea, distintas vías de convencimiento y de información, enseñanza siempre. Gracias. Licenciada Monterros. Bueno, pues buenas tardes, bienvenida a nuestro país. La verdad que muy buena presentación, muchas gracias. Mi pregunta va tal vez más relacionada a su experiencia en su lugar de trabajo como para poder enamorar al personal, porque muchas veces pasa que la enfermera lo mira tan desapasionadamente, así como que, no lo pesé, o sea, así como que, y uno a veces desde la emergencia necesita captar, muchas veces como usted dice, un peso aislado no nos sirve, pero para ciertas cosas, incluso hasta el médico, para calcular medicamentos y muchas cosas más, pero tal vez como tips o alguna recomendación para poder como enamorar a ese personal que al final es quien nos brinda muchos datos de los cuales nosotros necesitamos. Gracias. Pasión. Identificar a alguien que tenga pasión por el tema, que entienda por qué existe la pasión, y que la pasión no es como en el amor, que es transitoria, porque la pasión en el amor, uno está muy apasionado y después ya se desapasiona, encuentra a alguien más bonito, más interesante. Esto no es una pasión crónica. Esencialmente identificar a gente que pueda ser líder, que entiende el problema, que comprenda la importancia. Y yo le cuento una cosa. Hace muchos años, cuando yo trabajé en el primer hospital de cáncer en mi ciudad, estaba embarazada de mi hijo menor y subía, bajaba con un barrigón enorme. Yo hablaba con los técnicos de enfermería, no los enfermeros, los técnicos, y les enseñaba uno a uno cómo Avon hace con productos de belleza. Y llegó a un punto que los técnicos de enfermería me llamaban y me decían: doctora, el paciente no está comiendo, por eso está importante involucrar al enfermero, porque nosotros médicos no estamos todo el tiempo con el paciente, las dietistas tampoco, porque están trabajando afuera de las enfermerías. ¿Quién está en la enfermería viviendo cada momento del paciente? El enfermero, más que eso, el técnico. Entonces, los técnicos me llamaban y pedían: doctora, usted sabe, el paciente María no está comiendo, se sirve el plato. Y habíamos hecho en esa época un trabajo que se ganó un premio en los Estados Unidos, en el Congreso americano, que era barrigas vacías, basura llena, que era justo sobre la comida que se echaba a la basura porque los pacientes no comían. Y entonces, sobre este tema, ellos empezaron a llamarles. Yo tuve que explicarle que no podían llamarme, que tenían que hablar con el médico responsable, que sí, el médico responsable podía llamarme. Pero este es un ejemplo que, como cuando la gente entiende el problema, son los líderes, empieza a ser líderes. Entonces hay que vacunar la gente que puede entender el problema. Y a mí, en el equipo de terapia nutricional todos son importantes, pero si yo tuviera que escoger uno, porque estoy en mi arca de Noé, ¿se llama? Mi arca de Noé, agarro al enfermero. ¿Por qué? Porque el enfermero está en la enfermería, los dejo fuera. Sí, porque el enfermero es que está con el paciente todo el tiempo, que habla. ¿Y qué más? Tiene algún entrenamiento de humanización. Y para mí, comida y humanización andan de manos, porque comida no es solamente nutrir el cuerpo, sino nutrir la alma también. O sea,
Cuando uno entiende que esto es importante, los enfermeros están allá todo el tiempo. Incluso escogieran trabajar con humanización. Florence Nightingale, que es un ejemplo de tratamiento nutricional, fue una enfermera que cambió el proceso de enfermería con actos de humanización durante la guerra. Una enfermera. Las dejo. Doctor Manolo Mazariegos, por favor. Sí, muchas gracias. Yo reconozco la importancia de traer el tema a la mesa. Es un tema, pues, como usted lo mencionó repetidamente, no es un tema nuevo, es un tema bastante antiguo. Y sí, se conoce muy bien la relación entre enfermedad y nutrición, está pues ya sobreestudiado eso. Lo que me llama la atención de su postura es que, digamos que estamos lidiando en temas puramente a nivel hospitalario, en el cual hay personas que tienen diferentes condiciones clínicas que obviamente pues afectan todo el sistema alimentario nutricional. Y obviamente se va creando un círculo vicioso de malnutrición y enfermedad, y obviamente pues esas curvas que usted mostró de sobrevida en cuanto a la inanición y la muerte, pues es una cosa pues muy predecible. Ahora, dejando aquí alguna lección, digamos, para el personal pues que la mayoría son nutricionistas, yo diría, ¿qué recomendaría usted como para empoderar al personal de nutrición, que son los que están, afortunadamente en este país, cada vez tenemos más nutricionistas en los centros de salud, en los hospitales, cada vez tenemos más, pero yo creo que valdría la pena reevaluar, digamos, el pensum en cuanto a sus capacidades gerenciales y su liderazgo para poder incidir en su ambiente de trabajo, porque realmente muy fácilmente se puede quedar en un conformismo o en un mínimo esfuerzo y bueno, no me dijeron, no me enteré bueno. Entonces creo que este es un trabajo, como usted lo mencionó, multidisciplinario, en el cual no solamente es una acción de una vía, sino que realmente estamos hablando de oferta y demanda de los servicios que la persona tiene a nivel de hospital. Entonces yo diría que no sé si existiría, digamos, ya un pensum, digamos, en la currícula de la formación, pregrado o posgrado, ese componente de gerencial, de liderazgo para promover y empujar esos temas, porque la parte estructural no lo permite. O sea, la parte estructural quiere decir que los médicos están siempre tratando de digamos, de hacer farmacolizar, no es la palabra correcta, pero de hacer todo como especie de medicalizar la enfermedad, medicalizar la desnutrición. Entonces, realmente creo que los nutricionistas serían como un punto de lanza importante para poder amalgamar el esfuerzo de un montón de gente y que puedan cambiar el paradigma de ver las cosas. Digamos que el impacto de una intervención de este tipo obviamente no es algo que, pues, que no se sabe qué puede pasar, porque realmente sabemos que si se mejora la situación general, pues va a mejorar el nivel de no solo la calidad de vida en la parte humanitaria de los pacientes, sino también el entorno general, y hasta va a tener impacto, va a ser costo efectivo. Entonces, hay un montón de cosas por las cuales ir. Pero yo creo que sí valdría la pena ver que si usted tuviera una currícula que sea enfocada especialmente en esa parte, sería interesante que nos comentara y la compartiera, y creo que aquí a través del ENCAP, a través de varios cursos, la aula virtual que tenemos, podríamos fortalecer un programa de gerencia y de liderazgo para el manejo de la malnutrición dentro de los hospitales. Gracias. Totalmente de acuerdo. Hay datos sobre eso, incluso yo también los tengo. Esta es una vía más para la lucha contra la desnutrición. En el grupo de derechos humanos discutimos eso. Hoy solamente hablé del tema hospitalario porque es una realidad. Estamos trabajando con gente grave, porque uno solo va al hospital si está grave, si no se trata en la comunidad, pero sin embargo ustedes tienen toda la razón. Hay que empezar con células pequeñas de enseñanza también en el ambulatorio e involucrar a las dietistas que desafortunadamente, aunque sean entrenadas en nutrición, no se les enseña muy bien este tema tampoco. No se les enseña, por ejemplo, hay un vicio tremendo que solo IMC sirve para dar el diagnóstico. Eso cuando me llegan los alumnos, yo soy escandalosa, yo de pronto diga, no me hablen del IMC que les mato. Y entonces me mira, sí, es que usted ha aprendido esto, pero no sirve.
no sirve para dar el diagnóstico. O sea, totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, el trabajar interdisciplinariamente es trabajar en distintos caminos, en distintas vías. Y eso, sin embargo, es importantísimo, incluso para disminuir el riesgo que el paciente se va al hospital por desnutrición. Y el paciente que salga del hospital, que sigue el tratamiento oncológico, por ejemplo, se haya tratado en el ambulatorio de tal manera que no tenga que volver al hospital para ser tratado de desnutrición. Y así sigamos. Ya vamos terminando, vamos a tener 3 preguntas más. Licenciada Diana Acevedo. Buenos días, sí, es un gusto haberla escuchado, un honor de verdad. En su experiencia, doctora, el involucramiento de la industria, ¿es o no importante? Al menos aquí en Guatemala, pues yo pertenezco a este lado, soy nutricionista, pero fomentamos mucho el trabajo interdisciplinario por medio de educación continua. Y básicamente, ¿cuál ha sido su experiencia en ese tema? Si el involucramiento en esta lucha ha sido importante o no. El involucramiento de todos los grupos es importante. No hay cómo trabajar aisladamente. Entonces, todos los grupos, unos más, otros menos. Siempre el punto clave es ética. Y es muy tenue, muy cortito la diferencia entre estar, ser o no ser. Y es por eso que, por ejemplo, mi segunda diapositiva son mis conflictos de interés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo hablo para un montón de industrias. Pero, ¿por qué? Porque es importante eso también. El estudio brasileño fue hecho con aporte, una beca de enseñanza de una compañía. Y está escrito. Pero apoyaron con plata, pero todo el desarrollo, el protocolo, el método, la recolecta de datos, fue mía. O sea, es mi estudio. Pero si no tuviera un apoyo, no lo haría. Entonces, todos los actores son importantes. Desde que ética sea el primer punto en cualquier decisión. Licenciada Cristina Ares. ¿Qué tal? Muchas gracias por la información y por compartirnos toda su experiencia, ¿verdad? Que ha tenido en este tema. Mi pregunta es, mencionaba empoderar a la población y mencionaba la estrategia de Avon, pero quería saber si tenían algún otro tipo de estrategia a nivel poblacional de cómo empoderarlos, ¿verdad? Para que ellos también sean entes que reclamen ese tipo de atención. Nosotros, como Sociedad Brasileña de Nutrición, en nuestra página ahorita estamos desarrollando una parte dedicada a la población, de tal manera que si uno busca información en Google de desnutrición, le aparezca la página de nuestra sociedad hablando sobre esta conexión de derechos humanos, calidad de vida, comorbilidad y todo lo demás. Pero eso aisladamente no va a alcanzar un gran grupo. Lo que hacemos también es, en momentos de eventos, congresos, invitamos a la prensa. Y la prensa nos ha ayudado mucho. El día que yo presenté mi doctorado, estaba todavía presentando en la parte que había presentado, la parte que el board iba a tomar la decisión si yo iba a pasar o no. Tenía la prensa allá y querían entrevistarme. Yo tuve que decirles que esperaran, que todavía estaba presentando mi tesis, pero en la noche, cuando llegué a mi ciudad, la gente empieza a llamarme porque en Red Nacional salieron los datos de mi trabajo. O sea, la Sociedad Brasileña de Nutrición Parenteral obviamente avisó a los distintos medios de información, la media, que ese trabajo había sido hecho y por eso y salió en los principales periódicos, en la TV, y todo sobre estos datos. Y siempre que tenemos algo relacionado con desnutrición, incluso ahora estamos trabajando, nuestra nueva campaña es un derecho que garantiza tratamiento adecuado. Les invito a entrar en la página de la Sociedad Brasileña, está en portugués, pero
portugués y español son muy parecidos, que es SBNP, Sociedad Brasileña de Nutrición Parenteral y Enteral, .org.br, a donde entonces tenemos esta campaña y apuntamos el camino, 7 pasos para garantizar el derecho del paciente al tratamiento nutricional. O sea, involucrar la media es una de las maneras. Ya la última pregunta, que es del doctor Abraham Monroy, virtualmente. Nos saludamos, doctor, y espero que esté mejor. Buenas tardes, le saludo cordialmente. Excelente ponencia. ¿Tiene experiencia en el primer nivel de atención en salud? Le comento porque en nuestro sistema todo se queda en el primer nivel de salud pública, en el proceso de formación de futuros profesionales de salud. Yo particularmente no tengo, pero en nuestra sociedad también tenemos personas que trabajan en el primer nivel de salud y tenemos incluso ahorita también arrancando un proyecto para trabajar con estos profesionales, enseñándoles parte de estos temas de cómo tamizar, de cómo diagnosticar y cómo referenciar estos pacientes para profesionales expertos. Yo personalmente no, porque como cirujano trabajo en hospitales. Muchísimas gracias, doctora Correa. Creo que podríamos quedarnos aquí platicando toda la tarde el tema, con la forma de abordarlo, la pasión, esa entrega por el tema y por la labor es encomiable. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento en nombre del INCAP por su excelente intervención, deseándole una feliz estancia en Guatemala. Y así como a las invitadas, invitados, tanto presencialmente como a través de la plataforma virtual del INCAP. Muchas gracias por haberse conectado y bueno, hasta una próxima oportunidad. Esperamos tenerla con nosotros en alguna próxima. Muchas gracias.